Gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo episodio de Librísimo. Yo soy Cristina Jurado y te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube o al podcast en iVoox, darle al me gusta o dejar tus comentarios. Seguimos repasando las novedades y en esta ocasión nos acompaña Verónica Cervilla para presentar su última novela, La Trastienda, publicada por la editorial Obscura. Verónica es escritora y guionista especializada en historias oscuras y de misterio. Estudió realización audiovisual en Sevilla y tiene un máster en guión por The Core School en Madrid. Ha dirigido la revista Tartarus, una publicación literaria nominada a los premios Signatus y desde la que ha impulsado la literatura de terror, fantasía y ciencia ficción. Fanática de Drácula, la brujería y todos los tipos de té existentes, es autora de La bruja de Viertan, Dibujos en las rocas, ¿Quién cuidará de ti?, la novela con la que ganó el 4º premio Ripley, y El 10º círculo. También imparte distintos talleres y charlas sobre escritura y cine. Ahora damos paso a nuestra charla con Verónica. Como os decía, estamos aquí con Verónica Cervilla. Hola Verónica, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien por aquí. Muchas gracias por invitarme. Pues nosotros encantados de que estés aquí para hablar de una novela, de esta nueva novela que está, bueno, cuando salga este episodio ya habrá salido, pero bueno, cuando nosotros estamos hablando está a punto de salir y esta es la idea, porque aquí en Librísimo de lo que se trata es de hablar de las novedades. Esta nueva hija tuya tiene un título muy interesante, La Trastienda. ¿Nos podrías decir por qué decidiste titularla de esta manera? La trastienda es el nombre del bar que abre la protagonista de la novela. Ujú, ujú. Ella explicará en el libro un poco por qué le pone ese nombre, pero, pero decidí que el nombre tenía que ser el bar para que un poco cuando la gente abra la novela entre en este bar particular. No quiero desvelar mucho tampoco Claro, de eso, porque es parte del misterio, pero sí, es el nombre del bar. del bar. ¿Y tuviste siempre claro que se iba a titular así? Sí, porque la idea surge de un local que hay aquí en Las Palmas, Ujú. en el que yo me fijé y pregunté por qué estaba cerrado siempre y demás, y me dijeron, pues han puesto distintos negocios, pero todos salen mal. Ujú. Eh, Tiene que pasar algo ahí, tiene que estar maldito. Y yo dije, "Ah, vale." Maldito, bien, esto es lo mío. No, claro, no he investigado nada, seguramente sean cosas que dice la gente porque al final cuando Ujú, pasa algo recurrente pues siempre hay que inventarse algo alrededor, pero yo dije, vale, me quedo con esta idea guardada en la cabeza y ya ujú. volveré a ella. ¿Y tú te acuerdas de cuándo fue eso más o menos? Eso fue la primera vez que vine aquí a Gran Canaria, que es donde vivo ahora, que Ujú, todavía no vivía aquí, ujú, hace unos 4 años y medio por ahí. Y la primera vez que venía a Las Palmas nunca había estado mm. aquí y paseando y demás. No quiero decir el sitio que es No, no, exactamente porque igual no está maldito y estoy diciendo yo que está maldito, ujú, aunque puede ser. sí, sí. Mm, Y nada, estas cosas que yo cuando voy a sitios nuevos me interesa siempre esta parte oscura, que voy a hacer rutas de misterio, rutas de sí. brujería, no sé qué, pero y paseando por un barrio normal, Ujú, vimos este local y le pregunté a mi chico que es de aquí, oye, aquí, ¿qué pasa? Y me dijo eso y dije, me quedo con esto. ajá. O sea que fue después de la pandemia, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Y es un local que está en algún lugar, tampoco vamos de Las Palmas. Sí, Muy bien. sí, 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 sí. Pero claro, bueno, esto entonces te basas un poco en algo de la vida real, ¿no? Que tú has conocido, pero la idea de esta historia, ¿de dónde, o sea, porque sí, viste que, bueno,
este local, extrañamente la gente dice, bueno, todo lo que se inicia, todos los negocios, nunca ninguno termina bien y tal. Pero ¿cómo se te ocurre entonces la historia en general que cuentas en la trastienda? Sí, digamos que este es como el elemento de terror que a mí se me queda en la cabeza, ¿no? Y digo, ya lo utilizaré. Ujú, Y la idea central de la trastienda se me ocurre, lo he contado así adelantando en alguna presentación de otra novela, porque esa es una novela de terror, pero con toques de comedia un poco ácida, digamos, que yo tenía muchas ganas de escribir terror con comedia. ujú, Con un trasfondo de historia bastante serio, ujú, pero ujú, contada en este tono. Y la idea es que se me ocurrió porque yo estaba muy, 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 muy frustrada trabajando para mí, no por cuenta ajena, ¿no? ujú, Trabajando para mí misma y todo lo que conlleva, pues llevar tú tu propia, vamos a decir, tu propio negocio, aunque en ujú, realidad es gestionarte tú el trabajo, ser ujú. autónoma, que se Sí. llama, ¿no? Ujú, Y todo lo que conlleva ser autónoma. Y yo escribo muchas veces desde el cabreo. Yo he dicho que a mí el cabreo me ha servido mucho porque escribí Quien cuidara de ti desde ahí, de ujú, la indignación un sí. poco, y encontró su sitio rápido y con esta novela me pasó igual. Ujú, Necesitaba escribirla por mí. Y luego ya pensé, bueno, vamos a buscarle casa, pero por mí. Y la idea de fondo es esta romantización que hay del emprendimiento. mm, De si quieres puedes, sé tu propio jefe, va a mm, ser todo maravilloso y qué flexible, te puedes levantar cuando quieras y puedes... Y a mí eso me molestaba mucho porque no es verdad. claro. Mm, Y mira a Steve Jobs que empezó en un garaje y es donde ha llegado y todo este rollo que ponen una presión en la gente de que eso se obtiene fácilmente y que cualquiera puede hacer y que solo depende de ti y de si quieres puedes, ujú, la motivación es suficiente y el trabajo es suficiente y no es verdad. ujú, Y entonces, utilizando este elemento de terror que se había quedado ahí archivado en mi cabeza sí. y esta sensación de frustración que tenemos, yo creo que el 99% de los autónomos una vez al mes mínimo, dije, voy a juntar estas dos cosas y voy a escribir un poco desde un personaje cínico, Ujú, ujú, que ujú, ya está de vuelta de todo, pero sí se cree este cuento de si quieres puedes, a ver ujú, qué sale de aquí. ujú. Y de hecho, bueno, ya has hablado un poco del terror, porque en toda tu narrativa siempre es un elemento que aparece de alguna manera. Y ahora hablas también de esa vis cómica, o sea, de incluir un poco de comedia, pues también como... Yo creo que casa muy bien con todo el tema del terror, porque también permite a veces rebajar un poco la tensión, ¿no? Y como si lo haces bien, claro, es difícil hacerlo bien, pero cuando lo haces bien, pues te lleva a sitios muy, muy interesantes, ¿no? Yo había apuntado sobre los temas que tratas, que ya has hablado un poco de ellos. Estuve apuntando el emprendimiento, la pobreza como enfermedad social, la búsqueda del éxito, el precio que pagamos por el éxito. Pero sobre todo porque, bueno, hay algunas... he podido leer el comienzo de la novela y en el comienzo de la novela hay un personaje supongo que es el personaje principal o uno de los personajes principales, Carmen, que habla de pues que se ha visto un montón de vídeos en YouTube sobre emprendimiento, sobre marketing, sobre cómo hacer las cosas, qué es lo que tienes que hacer para llegar al éxito. Es un poco lo que tú estabas planteando. Y creo que es muy interesante porque poco a poco, hasta ahora creo que no habíamos hablado, o sea, yo no había visto demasiadas obras en España de autores y autoras españoles que hablasen de este tema en concreto. Siempre el terror pues está unido a criaturas sobrenaturales o fenómenos paranormales no sé, asesinatos o cosas así muy gores, pero esto en realidad es la realidad, ¿no? Es nuestra realidad, que es terrorífica en sí mismo, ¿no?
Entonces, me gustaría saber todo este tema social que evidentemente la narrativa fantástica lo lleva tratando pues, desde siempre. Bueno, la fantasía, la ciencia ficción y el terror también lo hace, pero esto que estás intentando o que has llevado a cabo en esta novela, que es esa combinación de terror y comedia como crítica social, eh, ¿por qué decidiste hacerlo de esta manera? O sea, ¿qué te llevó a decir, bueno, aunque ya has explicado un poco que está basado en tu propia experiencia, pero claro, una cosa es decir, bueno, voy a escribir algo que me represente o represente por lo que estoy pasando, pero otra cosa es decir, bueno, pero quiero hacer una novela que va a tratar de esto y de otras cosas también, porque habla también de relaciones, etcétera. Entonces, ¿por qué decides que esto tiene que ser una novela? No es un relato, esto es una novela. Y va a ser comedia y terror, o sea, a juntar ambas. Sí, porque yo tenía muy claro el personaje protagonista que iba a contar la historia. Mm, Y que es Carmen, mm, como tú has dicho, el tipo de persona que es, ujú, porque necesitaba ese tipo de mujer que viene de vuelta de la vida y que ya no tiene, digamos, nada que perder y que se cree el cuento del emprendimiento ujú, y porque creo que el precio que pagamos mm, por todo el sistema en el que nos estamos viendo metidos sí. de productividad al 100%, 24/7, y si no estás haciendo algo que estás haciendo pierdes el tiempo, Mm, monetizar absolutamente todo, hasta el todo. último hobby que tienes. Ujú. Todo esto, para mí, lo mejor Terrorífico. es verlo desde el terror y a la vez desde la comedia, porque hay momentos en los que tú te ves durante el mes trabajando y demás que no te queda otra que reírte, porque es que si no, es o reír o llorar. Ya, es verdad. Sí, 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 sí. Y creo que se prestaba mucho en ese sentido, en ese sentido por un lado y en el otro en cuanto a qué precio pagamos. Para mí el precio que pagamos, que es un símbolo dentro de la novela, que eso no lo cuento para que la gente Vale. lo... Pero vamos, creo que conforme se lea se va a intuir un poco. Para mí el precio que pagamos da miedo Mm, y vamos hacia un agujero negro del que no salimos porque además estamos todo el día en redes sociales en el que nos están mm, diciendo todavía podrías hacer más, todavía podrías hacer más. Y los niveles de ansiedad que tenemos sí. aún trabajando tantísimo no son normales. Ujú, ujú, ujú. Y yo quería llevar eso a la exageración. Incluso aunque lo haya llevado a esta exageración, cada vez que veo las noticias y veo cómo está el mundo y tal, creo que no he exagerado tanto, podría haber Mm, exagerado todavía más. ya. Sí, sí. Porque hay personas que llevan la ambición del éxito Ujú, hasta extremos sí. alucinantes. Y esto es lo que yo quería un poco hacer con este personaje. Este Ujú, personaje con estas características y esta situación familiar que tiene, porque es una situación en la que nos podemos identificar todos, ujú, la necesidad de empezar de cero y demás, hasta dónde es capaz de llegar para cumplir eso que le han prometido que mm, puede conseguir. ujú, ujú. Y además, también en la novela, Carmen y su pareja Héctor dejan la península, se van a una isla y dejan atrás incluso a su hija para poder iniciar un negocio que, bueno, la novela tiene, se llama La Trastienda por algo, ¿no? Porque es este sitio que ellos intentan crear. Y hablas también bueno, de ese precio que se paga a nivel personal, que muchas veces tiene que ver con la salud mental, y lo que hablábamos antes de la pobreza o de la precariedad como enfermedades sociales, porque la gente constantemente compara a unas personas con otras, nos comparamos, hay eso que siempre he pensado yo que es súper... A ver, me parece que no es positivo en absoluto, pero parece que en nuestra sociedad como que se da por algo positivo, que es la competitividad. Esto de estar todo el tiempo compitiendo y compitiendo, cuando yo creo que se saca muchísimo más colaborando, pero bueno, esto es una cosa que... Por eso, bueno, es que habría mucho que hablar de estos temas, pero es algo que tú tratas en la novela. Entonces,
Me gustaría que habláramos de los personajes. Has hablado un poco de Carmen, de esta mujer que está un poco de vuelta de todo. Pero ¿quién es Carmen? Y si al construirla te has basado en gente que tú conoces o en cosas que tú has leído, que has visto en las noticias. No me he basado en nadie en particular. Ujú, Carmen no tiene nada que ver absolutamente conmigo. ujú, Eh, pero sí tenía en la cabeza el tipo de persona que necesitaba, el tipo de personaje que habría caído en ujú, esto. Carmen es una mujer de una sociedad, de una clase social baja. ujú, A veces nos cuesta un poco entender quiénes entran dentro de una clase social baja y pensamos que son, no sé, personas que viven en el extrarradio, en barrios marginales y demás, y no una persona que a lo mejor incluso tiene trabajo y sigue siendo clase baja, ¿no? ujú, Porque pues no tiene un sueldo en condiciones. Entonces, ella viene de haber trabajado en hostelería mucho tiempo, de no poder salir de ahí, del agujero, de tener deudas. Eso ya al final ha hecho mella en su relación, en su matrimonio. Por eso deja a su hija en la península con su madre, porque de momento ella todos los problemas estos que lleva económicos no le permite traérsela aquí. Viene a Canarias porque su pareja de aquí quizá pueda tener otro tipo de apoyo, cambio de aires, aprovechar que quizá aquí en una isla puede conseguir ese negocio que allí donde vienen de Madrid que no tienen allí. Y el tipo de personaje que quería lo tenía muy claro, era una mujer de barrio ujú, que cree que se la sabe toda y ujú, sabe mucho, ujú, pero a la que también precisamente por la posición en la que están le venden la moto muy rápido. ujú, ujú, Y que ese orgullo de yo tengo que sacar esto adelante, porque además me han dicho, me han repetido que si hago esto lo puedo hacer, ujú, que solamente tengo que trabajar y que si sigo este consejo y el otro lo voy a ujú, hacer y de ahí no sale. ujú, ujú, sí. ¿Y quién es Héctor? Que es su pareja, claro, pero bueno, para que lo conozcamos un poco más. Héctor es un poco la contraparte de la pareja eh, y los pies en la tierra, que ella no tiene. Ella cree que los tiene porque, por lo que digo, una mujer de barrio que tiene calle, que ha vivido, ¿no? Que cree que se las sabe todas, pero Héctor es la parte más realista, eso que nadie nos cuenta Mm, o que nos cuenta muy poca gente de sí, vas a poner un negocio, pero el negocio necesita una inversión, no va a tener éxito el primer año. Mira, si esto no está funcionando es porque no hay que hacerlo o quizá al final el proyecto no sirve. Todas estas ujú, cosas que nosotros o que nos quieren decir que no, contra todo eso se puede luchar trabajando más. sí. Esto es esa parte que mucha gente no quiere oír porque además nos la callan bastante. Ujú, ujú. Y bueno, hay más personajes, lo que pasa que también pues tenéis que leerlo para, si hablamos muchos de los personajes, sobre todo de las primeras escenas, damos mucho... Sí. Se, se, Yo, yo- se- la gente tiene que saber que hay una parte sobrenatural sí, porque sí, el sí. terror está ahí. Sí, 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 sí. Hay una Esta es parte la sobrenatural. parte más realista, vamos a llamarlo Ujú, así, pero hay una parte sobrenatural ujú. que no contamos porque si no desvelamos un poco Claro. el quid de la cuestión, pero sí, ahí está. Entonces, vamos a hablar de lo sobrenatural, que está Ujú. muy unido al terror. Tú siempre, como he dicho antes, optas por incluir algún tipo de terror en tu narrativa. En este caso, ya la realidad es terrorífica de por sí, pero Sí. bueno, hay una componente sobrenatural. Entonces, ¿por qué en tu narrativa, por qué te has decantado por el terror? ¿Por qué te atrae tanto? ¿Por qué te interesa? ¿Por qué lo exploras? ¿Por qué continuamente vuelves a él? ¿Qué es lo que qué es lo que te aporta? Para mí el terror es el único sitio en el que yo puedo hablar o reflexionar o Mm, experimentar, explorar sobre los temas que a mí me interesan ujú, sin limitación, porque escribir una novela costumbrista o contemporánea sobre esto se me queda corto. Necesito indagar un poco en la parte oscura que hay detrás de los temas que me interesan mm, solamente encuentro esa manera de hacerlo a través del terror. Me gusta mucho la simbología que puedes conseguir
con esto que parece que son cuentos de niños, los fantasmas, las brujas y demás, Ujú, que para mí no se quedan en la superficie solo, creo que van más allá. Para mí son símbolos de temas que me interesan mm, y no consigo contar las cosas como me gustaría o profundizar si no es a través del terror o algo que roza, aunque sea un poco, ujú. el género de terror. Porque he escrito ficción histórica en mi última novela y también por algún lado, al final, algo hay porque creo que es que hace falta Mm, para llegar a ciertos temas y a ciertas partes oscuras de nosotros. ujú. Porque, claro, el oscuro forma parte también de nuestro día a día, o sea, no solamente, y lo, bueno, no hay más que ver las noticias, o sea, no nos podemos, no podemos pensar que solamente está lo bueno, lo bondadoso, la parte positiva, también está pues lo oscuro, lo negativo y creo que lo que comentas bueno, precisamente por eso existe el terror, ¿no? Para también explorar esa parte que a veces es invisible o que no queremos, de la que no queremos hablar porque es Exacto. incómoda. No, es como, bueno, no, si no hablamos de ella, no existe. Bueno, pues sí, sí existe, ¿no? Y creo que la historia de la literatura pues, está ahí para mostrarnos que se ha tratado desde tiempos inmemoriales. Me gustaría también saber si en esta obra podemos encontrar algún referente literario de otras obras o de otros, no tienen que ser exactamente los mismos temas, pero bueno, obras tanto literarias como audiovisuales o incluso del resto del mundo del arte que te hayan servido como inspiración para partes, fragmentos, escenas, para la trama, para los personajes. La verdad que en esta ocasión no tengo un referente así claro de que me haya influenciado, digámoslo así, Ujú, porque la historia la tenía bastante clara. Era, digamos que esto fue un ejercicio que yo hice para mí ujú, y que al final se convirtió en una novela que va a salir, pero la idea era que necesitaba sacar eso de mi mm, cabeza, ujú, desahogarme un poco. claro. Y no lo pensé como proyecto novela Mm, que fuera a ser publicable, sino una vez que ya estaba hecha la historia dije, pues quizá ujú, no ha quedado no sé, que hay alguien que la pueda leer y la pueda entender, no es tan mía solo para mí, no ujú, un ejercicio que pueda quedarse como ejercicio, sino que al final pues es sólida. ujú, Pero hay una película que no es de terror, ujú. en la que yo tenía en la cabeza un poco uno de los personajes sobrenaturales que aparece Ajá, aquí, que es la ladrona del libro, ajá, ujú. que no es de terror Exacto. como tal, pero el fondo es bastante terrorífico con Sí, la sí, sí. guerra y demás. Sí, sí. Quien narra esa película, y si, no lo digo porque hago un spoiler muy gordo si alguien no la ha visto, Ujú, pero era el quien yo pensaba para cómo narraría este personaje sobrenatural, porque en la novela hay dos líneas, digamos dos líneas de sí. narración, una de la de Carmen y otra la de este personaje, cómo narraría ese personaje esta parte de la novela. Ajá. Bueno, yo tampoco voy a decir el personaje, pero bueno, es interesante eso que dices. No lo hubiera, nunca lo hubiera pensado, pero sí, sí. Y claro, porque una de las cosas también que me he dado cuenta, bueno, que uno se da cuenta cuando va leyendo la novela es que los capítulos son en primera persona, que Ujú. es también arriesgado, porque por otra parte estás pensando, bueno, aquí tenemos narradores a lo mejor no confiables, ¿no? Que cuentan lo que quieren contar y a lo mejor no exactamente la realidad, ¿no? Entonces, creo que es... ¿por qué decidiste hacerlo así en primera persona? Pues porque los dos personajes para mí tenían la personalidad en mi cabeza tan clara, Mm, las dos, que no me resultaba difícil, digamos, cambiar de conciencia ajá. para narrar cada uno. Yo los tenía los dos clarísimos, porque son dos partes de este tema que me interesaba. Ujú, La parte que vivimos quienes estamos todo el día a quien nos quiere meter esta idea en la cabeza del emprendimiento, de ser tu jefe y todo el rollo de si quieres puedes, y la parte que nos lo dice. ya, ya, ya. Y,
tenía bastante claro la voz de cada uno y entonces no quería que se perdiera eso con un narrador en tercera persona. Ujú, ujú. Muy bien. Y otra de las cosas que me gustaría saber es si qué es lo que te ha resultado más fácil y más difícil a la hora de escribir la novela. Lo que me resulta más fácil ha sido sin duda construir el personaje de Carmen porque es creo que de las primeras veces que yo el personaje lo tenía clarísimo al 100%. Ujú. Tan claro que yo no necesitaría haber hecho ninguna ficha de personaje, que yo soy una escritora bastante de planificar y demás. Este Ajá. personaje lo tenía en mi cabeza. Mm. Lo más complicado para mí era casar este tema realista con la línea sobrenatural y que Mm. tuviera sentido, porque yo, que vengo del mundo del cine, soy guionista y demás, me molesta como espectadora, Sí. lectora, los trucos efectistas del terror, Mm. que solo son para darte un susto y ya está, que sabemos que esto en literatura no se puede hacer, entonces por mucho que haya un sonido fuerte, no te va a impactar como en una película. Mm. Entonces, no quería que el terror que hubiera detrás de esto fuera simplemente un adorno, ¿no? Sino que Mm. tuviera sentido dentro de la trama. Ujú. Y como yo como lectora no me gusta, Mm. soy bastante exigente conmigo a la hora de hacerlo yo. Ujú. ¿Y puedes destacar alguna escena o fragmento que te parezca clave sin contar qué es lo que sucede, sino, bueno, pues a grandes rasgos? Hay varias escenas que me gustan. Quizá el momento en el que abre ella el bar y lo inaugura. Mm. Ujú. Porque creo que a partir de ahí el lector se va a dar cuenta que no hay vuelta atrás, Ah. que se ha metido en un jardín por el que va a tener que pagar un precio alto. Ajá. Y ella no se da cuenta, pero creo que el lector, como está un paso por detrás y sabe lo que la otra línea narrativa, va a hacer, madre mía, en la que te has metido. Esto me hacía pensar un poco en Doctor Fausto. Ujú. Sí, Así en ese tipo de si cosas. tuviéramos que decir una Sí. referencia, Por esto de, a ver, a- ¿qué sería yo capaz de dar para, vamos, que es una ha firmado referencia. algo más que un contrato de alquiler por un Exacto, no, no, local, sí, sí, quizás. que es algo, bueno, es una exageración, evidentemente, estoy pensando en la obra de Goethe, pero Sí, ¿hasta dónde podríamos llegar? Porque a ver, es un tema que se ha tratado muchísimo en un montón de, pues, de películas y de incluso series y tal. Entonces, está siempre ahí, sobre todo, pues desde la crítica social, ¿no? De pues esa exigencia que existe por parte también de la sociedad, ¿no? Y que hacemos nuestra, ¿no? Entonces yo pensaba en esto y decía, y pensaba que era como una, a ver, evidentemente es otra historia, pero es sí, como sí, una sí. actualización de ese tema, ¿no? Que también está muy Sí. bien, que temas intemporales, temas que se han pues no sé, es como el tema de la culpa, ¿no? También en esta obra la culpa juega también bueno, es que la culpa es terrorífica en sí, ¿no? Es que la culpa es una de las herramientas que utilizan para inculcarnos esto. Exactamente. El que haces ahí tumbada en el sofá disfrutando del descanso, No eres a trabajar. productiva. Exacto. Ujú. Y creo que es como un tema universal, ¿no? Se utiliza desde tiempos inmemoriales para explorar lo que nos hace daño, lo que somos, lo que anhelamos, deseamos ser y en lo que nos convertimos a veces en ese, que es también como un proceso de transformación, ¿no? Cómo nos transforma también las dinámicas. Yo esto lo digo desde mi punto de vista, no lo pongo en tu boca ni nada, pero las dinámicas capitalistas salvajes, que es un poco Sí, lo que no. yo suscribo. Bueno, No, pues suscribo aquí, porque, sí, sí, o llevado sea, al, no, al extremo, ¿no? claro, o sea, todo el mundo sabemos que estamos en el sistema que estamos y tenemos que trabajar para pagar las facturas a fin de mes, Ujú, pero hay un equilibrio y luego hay un extremo ujú. y estamos peligrosamente dirigiéndonos hacia ahí si no Hacia ahí. estamos ya ahí. Y
Bueno, ¿cómo llega esta? Porque esta novela está publicada, o va a ser publicada. Cuando veáis este episodio ya habrá sido publicada por Obscura. Me gustaría saber cómo llega la novela a esta editorial. Pues yo he estado trabajando con Oscura en la última antología de relatos que publicaron Ujú, y estamos trabajando en mi texto y demás. Y yo dije, voy a probar si esta novela podría llegar a algún sitio ujú, o simplemente es una paranoia que salió de mi cabeza y yo la leo y ya está. ujú, Y entonces pregunté, ¿te importa? Tengo una novela, te la mando, la echan vistazo y me dices simplemente si tiene sentido o puede ir a algún sitio tal. Y me respondieron diciendo que querían publicarla porque el personaje de Carmen era un personajazo. Y yo ujú. dije, vale, tiene sentido entonces, Claro, igual no solo para mí. sí, sí, además que tiene un catálogo Obscura bastante interesante en el ámbito del terror. Ujú. Así que sí, para mí fue completamente algo, digamos, que no estaba planeado. Mm, Yo no había planeado publicar la novela, pero quería saber qué feedback podría tener. ujú, Si tenía sentido, si la dejaba donde estaba, me la quedaba yo como una historia más de las muchas que se quedan en un cajón, porque tampoco. Pero a Oscura le gustó ujú, y yo confío mucho en el criterio de Oscura porque sé lo que publica. ujú. Y dije, bueno, si me dices que tiene sentido y que hay algo interesante aquí, pues venga, vamos. Muy bien. Y me gustaría saber si tú, estos son como algunas preguntas un poco más técnicas, ¿no? ¿Tú te acuerdas más o menos de cuántas versiones de manuscrito llegaste a realizar? Pues yo las guardo todas, podría buscártelas, pero por lo menos 5, Más o porque menos. por ahí, sí, es Ujú, una novela corta, ujú, también hay que decir que ujú, por encima de 40.000 palabras, ujú, más o menos. Pero sí, porque aunque no planifiqué tanto como con otras, porque ya te digo que había muchas cosas que tenía claras, sabía dónde iba el personaje, cómo iba a acabar todo esto. ujú, Sí que soy un poco maniática de estas cosas, de que casen, que no haya agujeros de trama, que el lenguaje, porque también hay un salto de lenguaje entre un personaje y otro bastante evidente, y que no hubiera flecos sueltos ahí. Entonces ujú, sí, y luego ya pues la revisión que hubo con Oscura. ujú. Y no sé si utilizas lectores beta para betear tus proyectos. Son gente, digamos, algunos autores y autoras con los que he hablado tienen gente pues fija, digamos, pero otros, sin embargo, dicen, bueno, dependiendo del proyecto, opto por unos u otras. No sé cómo lo haces tú. Me gustaría saber cuál es tu experiencia en este sentido. Es verdad que dependiendo del proyecto ha habido gente que ha leído las novelas anteriores, que no ha leído todas, Mm, pero mi pareja, que es un lector muy, muy, muy exigente, mucho, ha leído mis últimas novelas siempre en primer, segundo borrador. ajá, Y además, esto de que no, si la leen tus amigos te dicen que todo está bien, no me sirve porque él es bastante voy a decir quisquilloso, pero no en plan mal. Yo para eso es lo que aprecio, de que me diga todo absolutamente lo que no funciona, ujú, incluso hasta una coma que no está bien puesta. ujú, O sea que lo que pasa que como esta novela en particular, ya te digo que no tenía intención de publicarla, antes de que yo enviársela a Oscuras, solo la leyó él. ajá, ujú. La única, entre el lector final que vaya a leerla ahora y yo, solamente ha estado Aiciber, que ha sido mi editora en Oscura, Ujú. y mi pareja no la ha leído nadie más. Ajá, muy bien. En esta ocasión, en otra Ujú, ocasión hay otros manuscritos que como sí iban con intención de publicar, sí que digo, a ver, pues por el tema, por el mm, género, por lo que sea, qué persona de confianza me cuadra. ujú. Tengo que decir que las primeras páginas de la novela están disponibles en la web de Obscura si queréis echarles un vistazo antes de comprar el libro, porque yo supongo que después de esta mini presentación vais a comprar el libro, o sea, no me cabe la menor duda. Y ya para ir un poco, bueno, cerrando, digamos, nuestra charla,
¿Nos puedes compartir en qué estás trabajando ahora mismo a nivel literario? Ahora estoy un poco en un momento puente, Ujú, porque salen este año dos novelas mías y estoy en un momento puente en el que hay varios proyectos en la mesa, pero todavía no se ha decidido cuál va a tener prioridad en cuanto a fecha. mm, Pero hay un proyecto encima de la mesa de ficción histórica ujú, y otro de terror. ajá. Y porque pase lo que pase en el mercado, yo jamás voy a dejar de escribir terror. Claro que sí. Así que estamos viendo a ver, pues, sobre todo esto, el tema de los plazos y demás, Ujú. que para las editoriales es importante y en los que a veces el autor pues, no tiene Es algo que la está última fuera de nuestro, palabra. fuera de control. Sí, el Mm, calendario editorial es el que es y mm. entonces pues estoy ahí en un momento puente, pero los dos temas siguen siendo en mi línea porque por lo que sea yo al final siempre tiro hacia algo invisible o algo, una crítica social, no lo puedo evitar. Ujú. Es que es lo que hay, eso es lo que somos, ¿no? Tiene que salir por algún Sí, sitio. digo, nadie habla de esto, pues voy a hablar yo. Exacto. Cosas que nos interesan además a todos. Si pudieras invitar a alguien para que nos visitara el Librísimo, ¿a quién invitarías? Pero tiene que ser alguien vivo o viva. Sí, lo tengo muy claro, Ujú. creo que no la has tenido, pero creo que si alguien la puede tener eres tú. A ver. Es Victoria Schwab. Ah, voy a contar ahora Porque una si hay, si, pequeña sí, anécdota que me una pasó. anécdota. Sí, tengo una anécdota con Victoria Swap. Pues me Me quedé muero de con la muchas ganas de vergüenza. ir a Mm, Barcelona sí. este año pasado a verla. Ujú, Ella ha escrito uno de mis libros favoritos de fantasía, que es La vida invisible de Adila Rue, que lo recomiendo un montón porque también es sobre un pacto con una deidad oscura y la ujú. inmortalidad y el paso del tiempo y demás. Y además nació el mismo día que yo, en el mismo año que yo. Bueno, Me bueno. pareció una coincidencia muy guay y sí, si la puedes traer, yo encantada. Bueno, te voy a contar aquí vergüenza ¿Cómo es? Vergüenza sobre mi vaca, ¿no? A ver, estábamos en el Festival 42 y bueno, yo trabajo estrechamente con la organización y bueno, como yo vengo de lejos, pues también me quedo en el mismo hotel que se quedan pues todos los autores extranjeros que van a este evento. Entonces, una cosa que yo hago, pero bueno, no, nadie me lo ha pedido, yo lo hago porque sí, porque me nace, pues es eh, la gente que veo en el desayuno, sobre todo si son internacionales, pues me acerco, les pregunto si necesitan cualquier cosa, en fin, tal. Pero yo te digo que esto es de motu propio, que nadie yo no, o sea, no lo hago porque nadie me lo haya pedido ni tal. Y de pronto veo a Amara Al-Mokhtar, que es una autora canadiense que yo conozco y además con la que he intentado traer al Librísimo, pero no he conseguido hacerlo. Bueno, me acerqué a ella para saludarla, hola, mal, ¿qué tal? No sé qué. Y le dije quién era, si se acordaba de mí y tal. Y al lado había una chica y me dice, y le digo, hola, yo soy Cristina, ¿y tú eres? Me dice, soy Victoria. Ah, muy bien, pues nada. Y luego me entero, porque veo la foto, que es Victoria Schwab. Y yo digo, bueno, yo en plan, había unas colas para que firmase, o sea, yo quedé fatal porque digo, pues no me conoce, o sea, diría, esta chica no me conoce. Y claro, o sea, yo conocía a Mal, pero no la conocía a ella. Y entonces quedé como fatal. Y esto es un poco la... Pero bueno, muy maja la chica, Sí, porque, sí, o sea, no me sí. dijo Yo por soy lo que he Victoria visto. Schwab, me dijo soy Victoria. Y yo, pues muy bien, encantada. Entonces yo digo, no sabía quién era en este momento, pero claro, en fin, estas cosas que pasan en los Pero festivales. el primer acercamiento ya está ahí. Bueno, no sé si se acordará de mí, dirá, bueno, y esta pava, pero bueno, sí que no he leído nada suyo, tengo que decir que no he leído nada suyo, pero bueno, con todas las cosas que hay que leer, la verdad es que me tendría que poner más al día y me lo voy a apuntar, sobre Empieza todo por porque, ese, empieza por ese. vale, yo me lo apunto. Y ya para terminar, me gustaría saber si nos puedes recomendar algún libro que hayas leído últimamente. No tiene que ser el libro que más te haya gustado toda tu vida, no.
un libro que hayas leído recientemente que te ha gustado y que te gustaría te gustaría recomendar, porque estamos, como ya sabéis, construyendo esa librería virtual con todas las recomendaciones de quienes nos visitan y que vamos a dar a conocer cuando nos vayamos de vacaciones en verano, para que todo el mundo tenga ahí la lista y pueda decir, ah, pues mira, Victoria. Verónica, esto es lo de la V, ¿no? Sí. Verónica nos recomienda este libro. Entonces, ¿cuál sería? Vale. Últimamente he tenido bastante suerte con los libros que he cogido. Podría decirte unos cuantos, pero voy a decirte el último que he leído, que ha sido Reino de Olvido de M.J. Bauzá, Ujú, que ganó el premio Jaén de novela, creo que fue el año pasado, 2025. Y es un libro de fantasía juvenil, ajá, pero que nadie se eche atrás por la parte de juvenil, mm, porque está súper bien escrito. Es un chico de 17 años que es huérfano, sus ujú, padres han muerto y no se porta muy bien en el sitio en el que está y entonces le mandan a hacer voluntariado en una residencia de mayores durante 2 semanas. Pero en esa residencia de mayores él se da cuenta de que pasa algo que no es normal. mm, Y tiene que ver con una realidad alternativa en la que van los recuerdos que perdemos cuando somos mayores. Y me pareció súper bonita y original ujú, todo el world building que tiene, que además está curradísimo, el cómo digamos, halo de esperanza o de no nos perdemos, no dejamos de ser quienes somos en ujú. otra realidad, seguimos siendo nosotros. Muy bien. Reino de Olvido. Reino de olvido. Muy bien. Pues apuntado queda y yo solamente tengo que darte las gracias porque hayas aceptado estar con nosotros para presentar La Trastienda, tu última novela, tu última hija, y decirte que ya sabes dónde estamos, que cualquier novedad que propongas, que salga de tus manos, esta es tu casa y te esperamos siempre para que vengas a presentar pues cualquiera de estos proyectos de los que nos hablabas y que están en construcción. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme, me ha hecho mucha ilusión volver a verte, que al final, como estamos tan separados en la Claro. distancia y si no coincidimos en festivales no nos vemos, pues aunque sea aquí de manera virtual, Ujú. siempre está bien volver a verse. Venga, pues muchas gracias, Verónica, y hasta siempre. Gracias.